Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzars. Tenemos a un conocido de la casa, un amigo de la casa, Santiago Liul, el lobo bueno de la City. ¿Cómo estás? Gracias, Martín. De este lado, ahora, es lindo, es divertido. Vamos a divertirnos entonces, empezando por el tema que siempre está en boga y que es el tema de comienzo últimamente y tiene que ver con el dólar. ¿Qué podemos esperar del dólar de acá a fin de año? No te pido demasiado. Yo lo que veo, en función de cuando estuve del otro lado y de lo que analizamos en el día a día, es que el dólar tiene una calma que va a ser constante. ¿Por qué? Porque no hay muchas situaciones que puedan desestabilizarlo en función del programa económico que hoy tenés, que es un déficit o un superávit en lo que tiene que ver con lo fiscal, un control de los gastos, y además recordemos que tenemos más de 20.000 millones de dólares de blanqueo. Mientras... Y si lo llevo a algún ejemplo muy claro, mientras no entre agua ni salga agua, el agua va a estar exactamente igual. Entonces el dólar es un elemento más de la economía. Yo creo que vamos a ver una cierta tranquilidad. ¿Cuándo se puede romper esa tranquilidad? Cuando se tomen decisiones respecto al dólar directo, como por ejemplo la salida del cepo, Sí, claro. como por ejemplo la eliminación del impuesto país, y ver por cuál lo reemplazan y cuál es el efecto recaudatorio. Pero en cuanto al dólar, vos fíjate que hoy tenemos números donde los dólares financieros están a veces más baratos que el mismo dólar blue o el dólar informal. Sí, ahí me quería meter porque estamos viendo esas pequeñas variaciones que no son significativas, son pequeñas, pero que hacen a la cuestión, sobre todo del pequeño ahorrista, que quiere saber qué hacer. Primero con sus pesos a la hora de comprar o no dólares y segundo con sus dólares. ¿Qué hace? ¿Dónde los pone? Ya nos vamos a meter ahí, pero pensemos en esa variación que hay entre los diferentes tipos de cambio y si puede bajar más todavía de acá al 31 de diciembre. Bueno, yo creo que, no creo que pueda corregir mucho más el dólar, porque no tiene mucho margen hacia la baja, a pesar de que hay muchos gastos que van a venir respecto a lo que tiene que ver con las compras estacionales en las vacaciones, la demanda de dólares, aguinaldos, donde muchas empresas van a tener que salir a vender, pero eso se va a jugar una fuerza compradora contra una fuerza vendedora. Por eso digo, no va a haber tanto movimiento, porque el que tenga que pagar aguinaldos, los gastos, los regalos o las vacaciones de forma local, seguramente va a tener que vender dólares. Sí. Que es lo que hoy todo el mundo trata de no hacer. No puedo vender dólares, porque antes los vendía y me alcanzaba para tal cosa y hoy ya me quedan muy cortos. Entonces, el problema es que vos hoy te estás deshaciendo de los dólares cuya moneda era lo único que vos ahorrabas tiempo atrás. Entonces, yo creo que hoy el dólar es un buen momento para comprarlo, porque vos pensás que estamos hablando de dólar MEP en torno a los 1.100 pesos o por debajo de eso, y mucha gente ha comprado en otros momentos de la historia argentina, por hablar otros meses, en 1.200, 1.300, 1.400. Sí. Entonces, ¿es momento de comprar dólares? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Viajar? Sí, claro. Bien. Si yo compro dólares a 1.000, no es lo mismo comprar a 1.500 o 1.400 claro. para efectuar un viaje, por ejemplo. Está claro, y hablando de viajes, dólar tarjeta y esa diferencia que marcás, ¿qué puede pasar con el dólar tarjeta? ¿Qué puede pasar con la quita del impuesto? ¿Efectivamente se va a reemplazar por otro? ¿Qué vislumbrás? Ahí hay dos cosas. El dólar tarjeta hoy, y gracias a mucha difusión, prácticamente para el pequeño ahorrista o para el tipo de a pie, no tiene tanta injerencia. ¿Por qué? Porque vos directamente en un banco pagás de tu cuenta. Sí. Pagás con tus dólares. Entonces, ese número de 1.600 es para algunos pocos como yo, que son pequeñas suscripciones chiquititas, y que decís, no voy a poner un stop debit porque después, bueno, seguís pagándolo. Pero es poca la gente que lo paga. Lo haces por una cuestión de comodidad. Cuando vos saques el impuesto país, no me preocupa en el dólar, me preocupa más en el efecto recaudatorio, porque era un impuesto que recaudaba muchísimo. Veremos cómo lo van a reemplazar. Ahora, vos tuviste algún tipo de agilizar el tipo de dólar en cuanto al courier, autorizaste
una entrada de $3.000 a través de Courier, se está movilizando. Pero no veo que el dólar tarjeta, para los que están afuera, tenga mucho incremento o mucho cambio, porque vas a pagar en dólares. Vas a pagar el stop debit y pagas en dólares. Eso está claro, pero yendo a ese efecto que tendrá en materia recaudatoria, ¿qué ves? ¿Se va a implementar otro impuesto que reemplace al que se está erradicando ahora? A ver, vos podrías subir uno de los impuestos que te queda y equipararlo, porque hoy las brechas que tenías, vos tenías impuestos sobre impuestos, y se hizo tan grande porque es dólar oficial más impuesto más impuesto. El dólar oficial hoy, brecha contra el resto de los dólares, es muy chica, por ende el impuesto más impuesto te quedó una brecha casi del 60 y pico por ciento, 50 y pico por ciento. Sí, son los impuestos aplicados. Entonces, vos si bajás uno de los impuestos, bueno, recaudarás menos del impuesto país, verás de qué manera lo vas a reemplazar y si esa recaudación la necesitas o no, porque también se habla en la Argentina, y esto lo hemos discutido mucho, de sacar impuestos, pero si yo saco impuestos, me quedo sin recaudación. Exacto. Entonces, en este escenario, donde sería muy tonto de mi parte plantear un escenario diferente, donde si hablamos de la economía financiera es un éxito. Número que quieras ver comparado con números anteriores, te da una diferencia sideral. Sí, después se pueden analizar un montón de factores sociales y muchísimas cosas más, pero desde el punto de vista estrictamente numérico y estadístico es como lo estás planteando. Y me quiero meter directamente en un tema que se tocó mucho esta semana, en los últimos días, respecto del posible levantamiento del cepo. Hubo rumores, hubo un juego en redes sociales, algunas noticias de tuiteros mileyistas. Finalmente no se dio, como se había anunciado al menos en ese juego mediático, pero se espera que se levante el cepo el próximo año. ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra? Te voy a dar un ejemplo claro para que todos entiendan. ¿Viste cuando sos joven y alguien dice, se tienen que casar? En algún momento se tienen que casar. Y el novio dice, bueno, pero no tenemos dónde, pero no hay fecha, pero no porque mi primo no llega de tal lugar. Se le está poniendo muchas excusas al cepo, porque inicialmente el gobierno de Mauricio Macri lo sacó directamente. El gobierno de Macri cambió algunos asteriscos, levantó el límite, pero... Exacto, terminó mal el levantamiento del cepo, terminó dejando un cepo de $10.000, exacto, y volviendo al cepo que conocemos. Pero en el caso de este gobierno, si yo te digo que hay una pax cambiaria y una tranquilidad en el tipo de cambio, parte de eso está dado por el cepo. Porque el principal punto del cepo, que en realidad es el control de cambios, es que hay muchas empresas con utilidades acumuladas en la Argentina que no se la pueden llevar porque está dentro de ese control de cambios. Si vos sacás el cepo, alguien te va a decir, bueno, lo primero que hace cuando vos me abrís la puerta, primero me voy. Y te aseguran que vuelven, porque cuando vos dejas una puerta abierta es para entrar y para salir. Entonces me parece que el cepo va a tener que tener mucha tranquilidad económica, puede estar con el ingreso del fondo, con el aplazamiento del swap con China, con una economía con recuperación real en la calle, en la economía de a pie. Ahí podrías sacar un cepo. Martín, hoy si vos sacas... y la suba de reservas. Hoy vos pones un cepo y la suba de la reserva, obviamente a través de fondeos internacionales y o de la entrada de dólares genuinos a través del cambio de la matriz energética. Pero vos pensá esto, si vos hoy levantaras el cepo para la gente de a pie y le decís, vas a poder comprar $1.000, ¿cuántos pueden comprar $1.000? Si hoy ya no podés comprar ni los 200. Sí, independientemente del pequeño ahorrista, vamos al exportador, al productor agropecuario, ¿cómo le afecta que haya tantos tipos de cambio y tantos asteriscos en cada tipo de cambio? Bueno, vos podrías unificar y tener un único dólar y no por eso sacar el cepo. Claro. O podrías poner controles de cambio. En la Argentina somos especialistas en los controles de cambio. Los que tenemos memoria nos acordamos de todos los tipos de controles. Había lo que se llamaba bandas de flotación, que decía, el dólar va a flotar sucio.
Si toca un precio, vendo. Si toca otro precio, compro. Entonces, lo mantengo en una banda de flotación. Eso fue en el gobierno de Mauricio Macri y no terminó funcionando. Acá lo que va a pasar es que el productor agropecuario hoy dice, si va a haber pax cambiaria, como está diciendo Santiago, y creemos, o como me está diciendo el gobierno, ¿para qué me voy a quedar con el grano, con la oleaginosa, si además a nivel commodities también puede haber una corrección, una baja? Claro. Entonces, vendo mis dólares hoy y aplico lo que mucha gente está haciendo, que es tasa. Si el dólar se va a quedar quieto y yo tengo una tasa del 2%, tengo una tasa del 2% en dólares. Claro. Y si el dólar baja, tengo una tasa más arriba del 2% en dólares. Entonces digo, el productor agropecuario hoy tiene esta situación. ¿Tendrá la misma situación para la próxima cosecha? Porque hoy los insumos que importa, los importa caros, y los dólares y los commodities los traen con un blend. Termina el blend, exportador, supuestamente. ¿Pondrás otra cosa? El blend es parte de tu superávit. El otro día hablaba con una persona de comercio exterior que me decía, el 20%, ¿cómo lo estás tomando dentro de la balanza? Porque no entran los dólares a la balanza comercial, sino que van al mercado financiero. Entonces, si yo no tomo esos 20, no sé si tengo una balanza con superávit. Santi, pensando en ese levantamiento de cepo, se viene el próximo año, por supuesto, la cosecha, y al mismo tiempo, en los últimos días se conoció que habrá un nuevo acuerdo con el FMI. ¿Cuánto influyen estos dos factores para que se levante el cepo el próximo año? Yo quiero dejar algo muy en claro para los que nos escuchan, Martín, y tienen un poquito menos de 20, o un poquito más de 20, menos de 30. Cuando viene plata del Fondo Monetario Internacional, no siempre es un alivio. Es un compromiso, además. Es un compromiso, son condicionamientos, y en los gobiernos que no suelen hacer tanto ajuste, se les exige más ajuste. ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Más ajuste que este gobierno no le vas a poder pedir, porque te sobrepasa las metas de ajuste. Pero si vos le pedís la plata y te entran fondos líquidos, la pregunta de muchos es ¿para qué? ¿Es para sacar el cepo y que entren inversiones? Bienvenido sea. ¿Es para sacar el cepo y se vayan los que mantuvieron esta pax cambiaria? Bueno, vamos a volver al mismo escenario 2018. Claro. ¿Te imaginas obtener más del 1000% de rentabilidad en solo un año? En Finanzars VIP lo hicimos posible. Te presentamos un exclusivo servicio de suscripción diseñado para proteger tus ahorros y maximizar tus ganancias. Por ser miembro de Finanzars VIP vas a recibir importantes beneficios. Análisis de mercado de nuestros expertos para que sepas qué puede pasar en el mercado. También las noticias más importantes del mundo financiero para saber cómo actuar y cómo cuidar tu capital. Seguimiento en tiempo real de nuestra cartera de inversiones, qué compramos y qué vendemos en detalle. En los últimos 12 meses hemos logrado más de un 1000% de rentabilidad. Informes semanales y mensuales que te mantendrán al día sobre tendencias y oportunidades. También te brindamos encuentros semanales con expertos del sector para que despejes todas tus dudas. Todo esto y mucho más en tu WhatsApp, por mucho menos de lo que te cuesta un café por día. Para ser miembro VIP, haz clic en el enlace de la descripción o en las tarjetas y empezá a cuidar tu economía personal con Finanzars VIP. Santi, al principio de esta charla hablábamos sobre qué hacer con los dólares y qué se le recomienda, entre comillas, a un pequeño ahorrista. Y pensando en este dólar estable, conviene, por supuesto, invertirlo, ponerlo en movimiento, ponerlo a trabajar. ¿Cuáles son las herramientas convenientes para ese pequeño ahorrista? Para mí hay tres grupos grandes de lo que podrías invertir, con resultados totalmente diversos, porque algunos son renta fija y otros son renta variable. Básicamente el 70-60% te diría del blanqueo fue a obligaciones negociables, ON. Obligaciones negociables de compañías energéticas por lo general basadas en esta nueva matriz que rendían, en algún momento llegó a rendir 20% en dólares. Claro. Ahora empieza a bajar y tenés rendimientos del 6, del 5, pero tomado contra una referencia de un bono del Tesoro de Estados Unidos, todavía sigue siendo alto. Ahora, midan el riesgo.
Porque el riesgo de tener dólares en una caja de seguridad es que se devalúan en función de la inflación de los Estados Unidos. Pero el riesgo de tenerlos en un activo es que el activo tiene que pagar, sobre todo una obligación negociable donde vos sos acreedor de esa compañía. Sí. El otro gran abanico son los bonos y el pago de la deuda soberana. Estos bonos que veníamos hablando cuando yo estaba del otro lado, cuando vos estabas y cuando discutíamos y hablábamos con una paridad de $25 cada 100. Hoy valen 70 o 75. Entonces, claro, quien nos escucha y siguió muy de cerca las charlas que tuvimos acá en Finanzar, hoy si siguió los consejos que teníamos, está con un mercado totalmente alcista y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Claro. Porque la frase del mercado es los árboles no crecen hasta el cielo, Martín. Justamente, ¿dónde está el techo? Por lo menos de los bonos soberanos. Ese es el gran kit de la cuestión. Para vos tener una idea de cuál es el techo de un bono soberano, vos sabés que te pagó $4 ya, en realidad 2 pagos de amortización, paga 100, ya te devolví una parte, vale 75, lo que te va a devolver estos 92, porque no son 100, y vas a tener que esperar 5 años. Eso es lo que se llama TIR, tasa interna de retorno. Eso es lo que te va a devolver. Y hay una cuestión que a muchos inversores les cuesta pensar en la bimonetariedad. ¿Por qué? Porque muchos te dicen, gané una fortuna en pesos. ¿Y en dólares? Ah, bueno, no, esa cuenta no la hice. O al revés, gané en dólares, sí, claro, pero en pesos vengo perdiendo. Sí, pero tenés más dólares. Claro. Entonces, hay una bimonetariedad que tenés que tenerla en claro. Si vos compraste un bono BOP real a 900, pero el dólar valía 1400, bueno, hoy lo compraste a 900 igual. Claro, no tenés ese margen de ganancia. Pero el BOP real te va a pagar en el 2025, el 2027, y vos no sabés cuánto puede valer el dólar en ese momento. Entonces vos vas a una renta fija, en el caso de estos bonos que sabés cuánto te van a pagar, y en el caso del ON también. Y el otro gran rubro que tenés para poder diversificar, ya te vas a un escenario internacional, que son los CDRs. Claro. Entrar con dólares a comprar CDRs. ¿Cuál es el problema que tenés? Un CDR está evaluado según el contado con liquidación. Entonces, más allá de la distorsión que pueda tener el activo a nivel internacional, sea hacia arriba o hacia abajo, tenés un componente dólar que afecta también al precio de compra de ese CDR. En ese caso, el riesgo está en el componente dólar y no en la acción en sí, porque la tendencia de riesgo es baja en acciones de CDRs. Depende. Okay. ¿Por qué? Vamos a pensar que compraste Alibaba. Sí. Una empresa china, sí, de e-commerce gigantesca a nivel mundial. Bueno, ¿qué pasa con Alibaba? ¿Puede vender a Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Donald Trump? ¿Va a proteger de todo lo que ingrese de China? Entonces, si una empresa vendía el 60% a los Estados Unidos, una empresa china, hoy te va a cambiar ese balance cuando termine y sepas cuánto es que le va a cobrar de aranceles. Seguro. Y si es competitivo o no. Por eso digo, si yo tomo Tesla y Elon Musk tiene un muy mal desempeño en la función pública como asesor de Donald Trump, seguramente va a repercutir sobre sus compañías. El problema de las figuras públicas es ese, repercute sobre sus empresas. Está claro, está claro. De hecho, Tesla, con la incorporación de Elon Musk, sí, a la campaña, o entre comillas a la campaña, puso $119 millones para la campaña de Donald Trump y recuperó $12.000 millones con el precio de la capitalización de la acción. Entonces hay una dualidad en eso. Sí, hay diferentes efectos y probablemente si nos da el tiempo nos metamos en Trump, Milei y demás, pero me gustaría que sigamos por el Merval y también por ese puntaje máximo conseguido al menos en los últimos 6 años. ¿Por qué se llega a ese pico, al menos de este último lustro y un poquitito más? Te lo voy a explicar muy, muy sencillo. El Merval venía con un raíz alcista. Esto lo dice Mauricio Macri, prácticamente como que en el 2019 la gente no confió en un segundo mandato. Esto hizo que
volvieran algunas políticas de intervención en las mismas compañías cotizantes, el artículo 20, y el Merval empezó a plantear que con un cambio de color político las empresas no iban a valer lo mismo, o porque aparecían impuestos a las grandes fortunas, o impuestos a las empresas, o más impuestos para equiparar la justicia social, y ahí podemos debatir eternamente si esos impuestos iban o no iban a equiparar, pero el objetivo de un impuesto básicamente es ese. Y nosotros tenemos una suba del índice Merval en el último año, en pesos, en lo que va del año. Sí. Estamos hablando que ni siquiera es un año. Sí. Del 130%. No, es abismal. Pero pará, porque es peor, Martín. Porque si yo te digo, te presto a una tasa del 130, me dirías, es cara, pero bueno, la tomo. Porque de alguna manera era 10% mensual. Y en la Argentina hubo tasas del 10% mensual. Sí. No estoy diciendo una locura. Sí. Ahora, ¿qué La pasa tasa de si plazo yo te fijo digo llegó a 140 en noviembre del año pasado. 11%, exacto. Sí. Pero ¿qué pasa si yo te digo que vos ganaste el 100% en dólares? Porque el índice Merval medido en dólares subió 100%. Entonces, cuando nosotros decíamos, hay que recuperar los $1.000 el índice Merval, todos veían como una utopía. Por supuesto que las fuerzas del cielo tienen acaparadas las fuerzas del mercado. Uh-huh. No solamente por los participantes que tienen sí, que conocen mucho del mercado, como algunos amigos que yo tengo, que están ahí adentro, sino porque ese índice Merval lo que están marcando es una expectativa futuro. ¿Cómo se mueve hoy el Merval? Por política. Los logros políticos son festejados por el Merval. Uh-huh. El acuerdo con Brasil fue festejado por el Merval. Sí, claro. Los 2 vetos presidenciales fueron festejados por el Merval. Ahora, lo festeja el Merval, lo festeja quien pueda invertir. Y ahí está la gran disociación de un mercado que le da la espalda a una sociedad que no la está pasando tan bien. Por eso digo, si hablamos de la economía financiera, ¿cómo te voy a refutar que subió clarísimo. 100% en dólares? Es fáctico. Y que en algún momento valía 1.700 en épocas 2018, con un dólar que fue escalando a último momento entre los 14 y los 60 u 80, porque fines del 2019 el dólar MEP valía 80 pesos. 80. Sí. Y vos dividís lo que valen las acciones por el tipo de cambio, claro, valía $1.700. Hoy vale casi $2.000 el índice Merval. Uh-huh. Gracias PrimeXBT, sponsor del canal, por confiar una vez más en nosotros. PrimeXBT es un exchange internacional enfocado en el trading. En esta plataforma podrás participar en torneos para ganar premios en dinero real, realizar copy trading para seguir las estrategias de traders experimentados. Te dejamos el link para crear tu cuenta en la descripción del video y en las tarjetas. Gracias PrimeXBT. Ahora quédate con nosotros y continuamos con el programa. Viendo estos movimientos y estas reacciones dentro del mercado, se destacan 2 sectores, el financiero y el energético, y en conversaciones que tuvimos en este espacio, muchos recalcan que los bancos volvieron a ser bancos y a trabajar de bancos y a funcionar como bancos. ¿Por qué se da ese fenómeno? Y al mismo tiempo, metámonos directamente en lo que tiene que ver con la energía. ¿Cuál es el techo? Porque parece estar lejos de su techo la energía. Hay 2 sectores claros, porque además el Merval está compuesto de esta manera. Las acciones bancarias tienen un rango entre 200 y 250 de suba. Es lo que va del año. Ni siquiera es un año tampoco. Y las acciones energéticas pueden variar entre el 100 y el 150. Quiere decir que todos los que invirtieron en la bolsa son los grandes ganadores, pase lo que pase, de acá a diciembre. Uh-huh. El 2024 es la bolsa ganadora. Lo veníamos planteando. ¿Qué se fue aplazando? Los problemas que podían generar el país. Pero claro, los bancos trabajan de banco, ¿por qué? Porque el Estado no les dice
dame plata, hasta cierto punto, porque también hay letras que se emiten que las terminan comprando los bancos. Y por otro lado, los bancos son los grandes ganadores de esta suba entre 25 y 75. No hay que desconocer que la valorización de un banco está dado por los activos que tiene. Y si vos tenías un activo que valía 25 y hoy vale 75, los bancos han ganado muchísima plata. Esto les permite dar crédito. Claro. Y esto permite lo que sería un círculo virtuoso. Hasta ahí hay un círculo virtuoso. Está bien, los bancos funcionan dando créditos a las compañías. El tema es los requisitos y a qué tasa te da el crédito. Está bien, pero aparecieron. ¿Por qué? Porque antes tenían un negocio cautivo que era tomo al ahorrista a 1 y coloco a 2. Claro. Pero por otro lado también, el plazo fijo tenía un plazo fijo mínimo y hoy los bancos no respetan eso. ¿Hasta dónde puede crecer el sector energético? El sector energético, y acá es un punto, no tiene límites. ¿Y por qué digo no tiene límites? El acuerdo con Brasil, firmado, no es nuevo. Ni tampoco es abrir una canilla y que llegue el gas a Brasil. No, de hecho hay que terminar una obra, hay que pedir una autorización a Bolivia, hay muchos pasos. Exacto, hay que ver si utilizo el gasoducto de Bolivia, que es de Petrobras, pero Bolivia lo autoriza, o hay que hacer una nueva obra. Nosotros tuvimos muchas veces la economía dependiendo de traer gas licuado de Bolivia. Hoy también Bolivia está diciendo, pero pará, ¿me quedé yo sin el negocio con Brasil? Hay una situación geopolítica, pero la realidad es que Vaca Muerta y la reserva de Vaca Muerta, dicho por todos los gobiernos, es real. Así como te digo esto, y vos lo sabés porque hemos trabajado en esto, Vaca Muerta News, que es una revista y un informativo, un diario de Vaca Muerta, te dice, me encanta, pero en Añelo no tenemos gas. Exacto. Entonces, acá la Argentina lo que tiene son daños estructurales muy severos. Es como, ¿viste esas cocinas que el restaurante sale impecable el plato, pero es puertas adentro? Sí. Es un desastre, maltrato con los... Bueno, acá hay un maltrato interno con un montón de cosas que pasan. Ahora, que las energéticas van a ganar, no tengas duda. Tanto las acciones de YPF como las acciones de Pampa van a tener buen resultado porque la matriz energética y el poder vender, exportar energía que te reemplace el día de mañana a que le digas, ¿querés liquidar campo? No te preocupes. 89 mil millones de dólares es lo que se plantea de negocio con Brasil. Claro, muchos dicen, es un montón de dinero. Bueno, no todo queda en el país, pero moviliza la economía realmente. Por eso yo creo que son sectores, Martín, y además, si hablamos del Merval, tanto YPF como Pampa y Galicia, dos sectores que bien marcás vos, son los que mueven el amperímetro. Sí. Además tienen volúmenes menores, cantidades menores de acciones. Algunos ni siquiera abren la jornada. Y Santi, son la puerta de entrada. Te agradezco por el tiempo. Placer. Gracias a ustedes también por estar del otro lado una vez más con nosotros.